nos administraba dócilmente, sutilmente, mediante un relato de adormecimiento, de trance, de hipnosis, de un arrastre hacia una inercia colectiva y un gregarismo, y que, curiosamente, contrariamente a lo que seguramente sus diseñadores esperaban, ha producido un despertar masivo, pero de a un nivel y de una intensidad y de unos números que a mí me siguen sorprendiendo. Quizás si me hubieras hecho una entrevista como esta hace 20 años, te hubiera contado cosas muy parecidas, muy similares, con alguna variación, pero básicamente la misma posición ante problemas como el mobbing, como el bullying, como el maltrato, el acoso, las relaciones tóxicas, pero con muy baja expectativa por mi parte de que la sociedad en su conjunto despertara. Y afortunadamente hemos hablado del psicópata que se hace, ¿no? De esa perversión o corrupción de la naturaleza humana por factores externos, pero estaba el otro tipo, el que nace. ¿Qué es lo que pasa ahí? No sabemos muy bien, porque sabemos que no se transmite por vía hereditaria, no es un gen. Tampoco hay diferencias biológicas, morfológicas en el cerebro de los psicópatas, por más que algunos pretenden que sí las hay y dicen que sí esto o aquello, pero no hay evidencias concluyentes de esas diferencias biológicas. No hay ningún marcador biológico que nos permita, con ese marcador, acreditar una psicopatía o descartarla. Por tanto, no hay nada en el hardware que parezca explicar eso, pero sí es verdad que ciertos individuos llegan al mundo así. Y desde hace décadas se ha descrito la presencia en nuestra humanidad de niños psicópatas que parece que vinieron así o que llegaron al mundo así. No se sabe muy bien cuál es la razón, pero a mí me parece, y esto es una opinión personal, lo quiero decir, que no estamos hablando de un diferencial o de algo que se pueda apreciar a través de un cerebro alterado, distinto, diferente. No estaríamos ante la presencia de un problema en el hardware, sino más bien algo que afecta al software, más que del cerebro, de la mente. Y el por qué ciertos niños o ciertos individuos llegan hacia el mundo es una gran pregunta, todavía insoluble o no se ha solucionado. Lo que sí sabemos es que la condición, por llamarla así, porque no es un trastorno mental ni una enfermedad mental, la condición psicopática, si no es innata, puede adquirirse de manera sobrevenida, y una persona que no lo era puede, de hecho hay muchos testimonios, adquirirla a base de un proceso de progresiva aclimatación al mal, de insidiosa pérdida de la conciencia moral. Esta teoría de que he escuchado yo alguna vez, de que el asesino en serie, por ejemplo, el psicópata criminal y célebre, viene con, ya lo has desmentido, pero viene con un gen, algún marcador, alguna condición biológica que por sí sola no le lleva a convertirse en un criminal, pero que si se da esa predisposición con una infancia de abusos, de maltrato, una exposición a la violencia desde la infancia, acaba derivando pues en ese psicópata célebre que todos conocemos, pues como el Ted Bundy o una de estas. Bueno, hay ese modelo que tú acabas de explicar, es el modelo epigenético, se llama así, que es cuando ciertas condiciones, digamos, de predisposición biológica se ven ayudadas o coadyuvadas de ciertas experiencias terribles que en la infancia se producen. Yo no digo que eso no pueda explicar la conducta criminal de muchos casos, pero insisto, la gran mayoría de psicópatas que hay en este planeta no son criminales, delincuentes violentos, no son Ted Bundy, no son esa idea del Aníbal el caníbal que se come a los niños, se merenda a sus víctimas. La gran mayoría de psicópatas que hay entre nosotros son personas que nunca van a hacer esas cosas. Y por tanto la pregunta del millón es qué es lo que les lleva a perder esa conciencia moral, esas emociones, esa empatía, de tal manera que esa irreversibilidad les convierte en un problema estable, permanente para la humanidad. Por más que igual no van a asesinar, matar o
comerse a sus víctimas, pero hacen otras cosas igualmente terribles, que las hacen además de un modo bastante impune, con la, digamos, connivencia de la mayoría de las personas que no ven en ese ser tan encantador un peligroso depredador social, y con muy pocas víctimas que, aunque señalen lo que hay, aunque adviertan al mundo entero, nadie va a hacer caso, porque ¿cómo va a ser un psicópata un ser humano tan encantador, tan estupendo, tan maravilloso? Los verdaderos psicópatas integrados, que son la gran mayoría de ellos, son verdaderamente los amigos de todos los niños. La historia entonces de James Fallon, este neurólogo que estudiando la